Hola a todos, mi nombre es Paola Andrea Sánchez Rincón y hoy les voy a presentar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva en Colombia. En este recorrido analizaremos cómo desde la década de 1970 hasta la actualidad nuestro país ha transformado su forma de entender la educación, pasando desde modelos segregados y limitados a políticas mucho más inclusivas y orientadas a la equidad. La educación inclusiva es hoy un derecho fundamental, pero llegar hasta aquí ha sido un proceso que ha implicado la influencia de acuerdos internacionales, reformas legislativas y sobre todo la lucha por garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas. Empecemos con la década de los 70 a nivel internacional. En 1972 la UNESCO publica el informe Faude, que propone que la educación debe ser un derecho universal y plantea la idea de aprender a ser. En 1975 Estados Unidos se aprueba la ley de educación para todos los niños con discapacidad, lo que inspira futuros cambios en otros países. En Colombia todavía no existían políticas claras de educación inclusiva, pero se empezaron a dar los primeros pasos con el Derecho 088 de 1936, que reformó el sistema educativo nacional. Este decreto organizó la educación básica, media e introdujo los primeros lineamientos para programas de educación especial. Sin embargo, la inclusión es entendida de forma limitada. La educación especial estaba dirigida a personas con discapacidades auditivas, motrices, pero desde un enfoque segregado, no inclusivo. Fue una época de transición, pero aún con muchas barreras. En los años 80, a nivel internacional, la ONU declaró en 1981 como el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, generando una serie de recomendaciones globales sobre accesibilidad y participación. Además, en 1989 se adopta la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que todos los niños deben tener acceso a la educación de calidad sin discriminación. En Colombia, aunque estas ideas ya sonaban, la inclusión seguía siendo limitada. El decreto 1002 de 1984 estableció el plan de estudios para preescolar, básica y media, y se crearon instituciones especializadas para estudiantes con discapacidad. Sin embargo, todavía no existía un modelo inclusivo. Era más bien una integración parcial donde algunos niños con discapacidad podían estar en entornos educativos, pero sin los ajustes curriculares necesarios. Fue un avance, pero la igualdad real aún no se alcanzaba. Los 90 marcaron un cambio del paradigma. En 1990 se realizan las conferencias mundiales sobre la educación para todos en Tailandia, que reconoce la educación como un derecho humano universal. En 1994, la Declaración de Salamanca se convierte en un hito. Por primera vez se habla oficialmente de educación inclusiva y se promueve que las escuelas reciban todos los niños sin discriminación. En Colombia este periodo fue clave. La Constitución Política de 1991 declara que la educación es un derecho fundamental. La Ley General de la Educación del 115 de 1994 refuerza este principio y obliga a entender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Además, el decreto 2082 de 1996 regula la presentación de los servicios educativos para personas con discapacidad. Aquí la inclusión deja de verse como un favor y empieza a reconocer como un derecho. Durante la primera década del 2000, el enfoque inclusivo se fortalece gracias a los compromisos internacionales como los Objetivos del Desarrollo del Milenio y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, que obliga a los estados a
garantizar una educación accesible por todos. En Colombia, varios avances son importantes. Ley 361 de 1997 que promueve la integración social de las personas con discapacidad. La Ley 1145 del 2007 crea sistemas nacionales con discapacidad. Decreto 366 del 2009 que regula los apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales. Aquí surge con más fuerza el concepto de eliminar barreras de aprendizaje y participación. La inclusión empieza a encontrarse en la equidad y la accesibilidad real. En la última década, la inclusión adopta significado amplio. En el 2015, la ONU presenta Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En Colombia destacan dos normas claves: la Ley Estatutaria de 1618 de 2013 que protege los derechos de las personas con discapacidad. Decreto 1421 desde 2017 que obliga a las instituciones educativas a realizar ajustes razonables para garantizar la participación plena de los estudiantes con discapacidad. En esta etapa, la inclusión va más allá de la discapacidad, también abarca la diversidad étnica, cultural, sexual, social y económica. Podemos ver que la evolución de la educación inclusiva en Colombia ha sido un proceso largo y transformador. Pasamos de modelos segregados a los años 70 a una integración parcial en los 80, para luego reconocer que la educación inclusiva como un derecho en los 90 y consolidar política más amplia en las últimas décadas. Documentos claves como la Declaración Salamanca de 1994, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 y el ODS 4 de 2015 ha sido fundamental para este cambio. Sin embargo, aún existen retos, la implementación efectiva de las políticas, la adaptación de los currículos y eliminación de barreras educativas. La educación inclusiva sigue siendo un camino en construcción y requiere compromiso, inversión y participación de toda la sociedad para garantizar que nadie quede atrás.